En contenidos digitales, ¿por qué es el mejor momento para estudiar comunicación? Un poco por lo que decían, justamente como es una carrera que tiene lo mejor de todos los mundos, digamos, que es transversal, es muy hija de este tiempo y tiene mucho que ver con varias cosas que vienen escuchando de los distintos coordinadores académicos. ¿Por qué es el mejor momento para estudiar contenidos digitales? Porque vivimos en un mundo que es transversal, que es multiplataforma, que es móvil. Vivimos en un mundo donde todos tenemos una cámara de fotos en el bolsillo, una cámara para hacer contenidos audiovisuales, para grabar audio, para comunicarnos con el mundo. Antes, cuando yo estudié en la carrera de comunicación, también en ORT, para, por ejemplo, hacer una transmisión en vivo durante un informativo o durante cualquier programa de televisión, había que tener un móvil, que era una camioneta gigantesca que había que movilizar, y equipos que costaban miles de dólares. Ahora, para hacer una transmisión en vivo, hace falta un celular y tal vez un palo de selfie para estar más cómodo, pero no mucho más que eso, y uno puede hacer transmisiones en vivo en todo momento, contando dónde está, haciendo qué y construyendo contenido. Entonces, básicamente, en este mundo donde todo el mundo puede hacer contenido, hacer una carrera universitaria de comunicación y de contenidos digitales implica un poco lo que decía Gerardo, que es profesionalizar esa construcción de contenido. ¿Por qué y para qué? Primero, vivimos en un mundo donde, como todo el mundo construye contenido, también hay millones de miles de minutos de video o de tweets o de publicaciones en Facebook o de Instagram TV o de Watch en Facebook que compiten unos con otros. Miles de millones que vamos ignorando o pasando rápidamente en este scroll infinito que hacemos en nuestros celulares. Entonces, gran parte de este momento es una pelea, lo que muchos de los estudiosos de este fenómeno llaman la pelea por la atención. Entonces, ¿por qué van a ver mi contenido? ¿Por qué alguien va a consumir mi contenido cuando tiene miles de millones de otros contenidos compitiendo al mismo tiempo? Justamente porque tenemos que profesionalizarnos y aprender a crear contenidos que sean cada vez más atractivos, medir, utilizar en la carrera, aprendemos a utilizar herramientas de medición de audiencia, analítica, manejamos DMPs, herramientas que miden a las audiencias y las segmentan y las estudian para entender qué quieren, cómo lo quieren, cuándo lo quieren y en qué momento lo quieren. Lo otro que aprendemos en la carrera de contenidos digitales es a entender y a construir contenidos que entiendan que los seres humanos en este momento somos eminentemente en transmedia. ¿A qué voy con lo de transmedia? Piensen ustedes, por ejemplo, que muchas veces les debe pasar que están consumiendo un contenido audiovisual X, mirando Netflix, por ejemplo, en el televisor de sus casas, y mientras miran Netflix en el televisor de sus casas, tienen una pantalla en la mano, que es su celular, y comentan en redes sociales, o miran contenidos de Instagram, o hablan incluso del contenido que están mirando con un grupo de gente con la que no están, en esta especie de sofá virtual en el que comentamos el consumo de contenidos. Entonces, también pensar que cuando uno es un egresado de la licenciatura en comunicación de contenidos digitales, es un gran embajador de las lógicas digitales dentro de la organización donde trabaja, y también alguien que piensa que los contenidos se consumen en más de una plataforma al mismo tiempo y que hay que construir un mensaje que circule y que funcione de manera independiente, que puedas entender un contenido que aparece en tu teléfono o un contenido que aparece en la pantalla de un televisor o en un cartel en la calle, independientemente, pero que también lo puedas entender como parte de un conjunto de contenidos que no son idénticos, sino que dialogan entre sí. Un ejemplo, para entender esto, el gran ejemplo de contenido transmedia es el universo Marvel. ¿Sí? Marvel, los superhéroes, funcionan en una lógica transmedia. ¿Por qué? Y porque existe un superhéroe determinado, pongámosle Spider-Man, existen las películas que se estrenan, pero también hay series sobre esa misma lógica, que dialogan con esas películas, pero que no son iguales, que no son lo mismo, que tienen otro registro. Existen merchandising, existe un montón de objetos que se consumen alrededor de eso. Y hay gente que consume alguno de todos esos y gente que consume todos.
por lo cual no podemos repetir lo mismo, sino que esa construcción tiene que dialogar entre sí. Muchas de esas cosas son parte de lo que se busca trabajar en contenidos digitales. Y después, para contarles un poco por qué también creo que es un gran momento para estudiar comunicación y ser periodista, es contarles que, bueno, ¿qué es lo que nos pasó en los últimos meses, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó? Nos pasó que un virus nuevo, desconocido, se empezó a mover a velocidad nunca vista por el mundo a partir de que estamos hiperconectados y que podíamos viajar de un lugar a otro muy rápidamente. Trajimos el virus de un lugar a otro también muy rápidamente, y empezó a pasar que toda lo que la Organización Mundial de la Salud define como la infodemia, ¿sí?, que es el aumento exponencial de información acerca de algo al punto que a uno lo abruma, nos empezó a abrumar el exceso de información. Y nos empezó a abrumar sobre todo el exceso de información en el que no podemos distinguir qué es importante de qué no, qué es verdad y qué no, qué es útil y qué no, qué está manipulado y qué no. Entonces, ¿por qué los periodistas son considerados una de las profesiones que seguro van a seguir existiendo en un mundo automatizado? Por eso que decíamos, porque cada vez más la calidad de la información que consumimos, la relevancia de esa información en nuestros procesos de decisión, saber que el contenido que tenemos enfrente es realmente fidedigno y creíble, se vuelve una cosa cada vez más importante en este mundo donde de nuevo estamos invadidos en esta competencia por la atención. Entonces, en la carrera de periodismo también trabajamos en construir contenidos de calidad para llegar a todas las audiencias, en todas las plataformas. Trabajamos pensando que vivimos en un mundo eminentemente audiovisual, entonces también pensamos mucho contenidos audiovisuales, intentamos construir historias que puedan llegar a todos los públicos de diferentes maneras. Como verán, yo estoy sentada, no sé si se dan cuenta, pero estoy sentada en lo que cuando yo estudiaba periodismo era un estudio de radio, y ahora me atrevería a llamarlo es mucho más que un estudio de radio, ¿sí? Es un estudio de grabación. ¿Por qué digo esto? Porque lo sonoro se ha transformado, se ha mantenido relevante a lo largo del tiempo, pero se ha cambiado de lugar, y ahora este es un estudio que muchos estudiantes usan para grabar podcasts, para armar con guiones que primero piensan y desarrollan, por ejemplo, en la materia Géneros Periodísticos 1, cuando trabajan noticia y trabajan entrevista y luego trabajan crónica y cuentan historias a partir de lo sonoro. Y tienen que pensar cómo contar una historia que además de voces tenga sonidos, que vaya creando una situación de intimidad. Y eso también es periodismo. Periodismo también es ser parte de un documental de Netflix como productor periodístico. Netflix está lleno de periodismo y lleno de periodistas que construyen contenidos y trabajan con gente, por ejemplo, de la carrera audiovisual, produciendo esos contenidos, haciendo las entrevistas, haciendo las investigaciones de campo para contar esas historias que muchos vemos en Netflix. El periodismo está en muchos otros lugares más allá de los medios. Una cosa que desde ORT impulsamos mucho como universidad y también en esta carrera y también en periodismo es la idea de que cuando yo entré, por ejemplo, la mayoría de nosotros pensábamos que íbamos a ser empleados de un medio de comunicación. Y ahora el mundo cambió y muchos de los que egresan hoy no son empleados de un medio de comunicación, sino que emprenden sus propios medios. Lo que se llaman las barreras de entrada, lo que decía un poco Gerardo de las cámaras y lo que yo les contaba de hacer una transmisión en vivo, las barreras de entrada para producir contenido bajaron mucho. Entonces es posible, por ejemplo, como en Uruguay trabajan varios jóvenes, en tener una productora de podcast y producir tus propios podcasts y aprender y presentarte a fondos internacionales para conseguir financiamiento y pensar un modelo de negocio que te permita mantener eso funcionando. Tenemos materias como donde se enseña aprendemos, por ejemplo, cómo se gestiona un medio de comunicación, cómo se construye un modelo de negocio, cómo se hace un business plan para presentarte un llamado de ese tipo, o para pitchear una idea de medio con un inversor.
Tenemos materias como emprendimientos en industrias creativas, donde básicamente aprendemos a innovar, aprendemos a pensar ideas nuevas, a estructurarlas, o el Media Lab del que hablaba Héctor, donde también aprendemos a pensar nuevas ideas y nuevas formas de contar historias y nuevas formas de llegar a la gente con información de calidad. Porque, de nuevo, no hay mejor momento que... podemos pensar que en este momento hay exceso de información y entonces que no es el mejor momento para dedicarnos a generar más información. Pero en realidad es al revés, hay exceso de información y la gente necesita información de calidad y necesita claridad sobre cuál es la información que tiene en la que confiar y en la que no. Entonces, para eso estamos los profesionales de los contenidos, tanto en contenidos digitales como en periodismo. Formamos profesionales en la construcción de contenidos, que puedan entender qué es lo que la gente necesita y está buscando. Y ahora sí, los dejamos con Sabrina Bianchi, que les va a contar un poco temas como los intercambios que tenemos, o tema becas, y etcétera, y tal vez pueda contestarles algunas dudas que puedan tener. Yo a las órdenes para cualquier consulta y pregunta.